Primero que nada, quiero dar un saludo a todos los que están viendo el video. Gracias por seguirnos por acá en estos temas de medicina. Bueno, este es nuestro primer tema de la materia embriología. Esto es basado en lo que es el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Es una clase introductoria donde se conocen algunos términos importantes para el estudio, algunos puntos específicos de lo que es la historia de la embriología a partir del momento en el que se comienza a tener algún tipo de registro del tema. Y bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos del programa de la cátedra. El primer objetivo de este tema es, como ya mencioné, los conceptos fundamentales de lo que es el estudio embriológico, la relación con todas aquellas áreas de la medicina, la división de la embriología y las nomenclaturas de la descripción. Esto es un tema sencillo, es un tema que generalmente se da bastante rápido. Lo único es que algunos profesores, no todos, pero a algunos les gusta indagar un poquito en lo que es la historia. Por eso yo también les voy a dar una breve introducción de lo que ha sido la historia de la embriología a partir de todos estos años. Entonces, bueno, empecemos con lo que es el término embriología, lo que es el concepto como tal, que no es más que la ciencia que estudia el origen y desarrollo de los individuos desde el momento en el que el óvulo es fecundado hasta el momento del nacimiento. Ese es un término sencillo, es un término que generalmente preguntan en los quiz. Generalmente el primer parcial comienza con esa pregunta, ¿qué es la embriología? Es una pregunta bastante fácil porque realmente nunca tiene grandes distractores. Es un concepto básico. Entonces, bueno, primero que nada, pues esta es una frase que nos hace reflexionar un poco sobre lo que es la base de todo el conocimiento actual, ya que nada podría ser posible sin la experiencia y las investigaciones de todas las personas que nos preceden. Isaac Newton dijo que solo he sido capaz de ver más allá cuando me he colocado sobre los hombros de los gigantes que me han precedido. Y sus palabras tienen bastante significado en lo que es el estudio de las ciencias, porque sin las investigaciones de los antiguos hombres no podríamos estar en lo del conocimiento actual que tenemos. Hay cosas que nos pueden parecer en este instante absurdas, pero que ellos creían que era la realidad, creían que eran las teorías, creían que era la forma en la que se daba el desarrollo del cuerpo. Y pues gracias a los aciertos y los errores de la historia es que hoy la medicina la conocemos tal y como es. Empecemos por los primeros registros que tenemos de lo que es la historia humana como tal, de los avances, que si bien es cierto que el hombre existe desde hace mucho más tiempo de lo que se hace el registro de la ciencia, pues estos fueron los primeros registros que de verdad tienen una gran importancia en lo que es el estudio actual. Durante la época de los faraones, la época de Akenatón, se utilizaban métodos para incubar los huevos de los pájaros, algo que funcionó en su momento para estudiar lo que ellos creían que era el desarrollo humano. Durante esta época se adoraba al dios Sol, al dios Atón, y bueno, se creía que él era el creador del germen de la mujer y de la semilla del hombre, y que gracias a la unión de este germen y de esta semilla era lo que traía al cabo la vida en el cuerpo de la madre, la unión de ambos. Pero todo era gracias al dios Atón. Los egipcios en aquella época pues creían que el alma como tal del individuo entraba al cuerpo del niño justo en el momento del parto y que lo hacía a través de lo que era la placenta. Por eso es que la placenta también está relacionada un poco con lo que es el término del árbol de la vida. Un poco más tarde pues podemos ver en lo que es la embriología hindú que nos da también una idea de lo que consideraban en la época que era el desarrollo humano en un breve tratado que se escribió en sánscrito, donde creían que la vida comenzaba
con lo que era la unión de la sangre de la menstruación y el semen, que era considerado para aquel entonces una semilla. Si comparamos esto con los conocimientos actuales, pues sabemos que en este momento que la menstruación no es un periodo fértil para la mujer. Y podríamos considerar aún todavía, o sea, una especie de semilla, lo que es el semen, ¿no? Pero la sangre a la que hacía referencia en el caso de la mujer no participa en lo que es la fecundación, y eso lo sabemos ya hoy en día. Pero la idea que tenían de lo que era la formación de la mórula, a lo que ellos de repente llamaban calada, que acá lo hace mención en el tratado, era el embrión del primer día. Y esto, pues bueno, al ver la descripción que ellos hacían de cómo cambiaba esta masa esférica durante los siguientes días, podemos ver que se parece un poco a lo que es actualmente el conocimiento de la embriología. Un poco más tarde, encontramos ya nombres que nos resuenan un poco más, hallazgos un poco más significativos en la historia de la medicina, y es que en la antigua Grecia se hicieron muchísimos aportes a las ciencias, y uno de los hombres más importantes de la historia que hay que mencionar, que es considerado el padre de la medicina, es Hipócrates, que es tan importante en nuestra historia que incluso al día de hoy, al momento de graduarnos, seguimos nuestro código ético, las obligaciones morales del médico, es justamente el juramento hipocrático. En su estudio embriológico estuvo bastante acertado, estuvo basado en lo que era el estudio de los embriones del pollo. Y incluso el día de hoy hay ciertos preparados histológicos que de repente vamos a ver en las prácticas de la cátedra, que se sigue estudiando con embriones de pollo. Así que digamos que la forma en la que él decidió estudiarlo no estuvo tan lejos de lo que realmente podía encontrar algunos hallazgos. Otro nombre que también hemos escuchado muchas veces, no solo en la medicina, sino también en lo que es la filosofía, es Aristóteles, que también escribió un tratado de embriología en el cual también se describía el desarrollo del pollo, de su embrión como tal, del huevo, pero que también evaluó otros tipos de embriones. Y pues dio la idea de que el embrión se desarrollaba a partir de una masa que no tenía mucha forma y que la describe como una semilla primordial con un alma nutritiva y que contenía todas las partes del cuerpo. Entonces Aristóteles también consideraba que el embrión se originaba a partir de la sangre menstrual tras su activación con el semen. Fue una teoría que se mantuvo durante muchos años. Este es otro nombre que muchas veces debemos haber escuchado, lo escuchamos porque nos conocemos como los galenos, los médicos, y pues Claudio Galeno fue también otro hombre de la historia antigua que redactó una obra sobre la formación del feto. En este caso, la obra describía algunas estructuras que vamos a estudiar más adelante, que seguimos denominando en la actualidad de la manera en la que él las describió, pero que en este momento pues los denominamos con otros nombres, como el alantoides, el amnios y la placenta. También durante la época antigua hubo grandes avances en lo que era el estudio de la medicina gracias a la medicina judía. En el Talmud se contienen muchas referencias sobre lo que es la formación del embrión. Hace referencias que durante el tiempo se considera que había varias etapas de formación, desde una masa que se enrollaba de una manera uniforme y que en algún momento se convertía en un niño a término. También los estudios de la medicina judía también hablaban sobre que había una creencia de que los huesos, los tendones, las uñas, todo aquello que era blanco, incluso la parte blanca del ojo, procedía del padre, que sembraba como tal lo que era blanco en el desarrollo del hombre. Y esto probablemente pues tenía algún tipo de significado por el hecho de que el semen era blanco. Entonces hacía la referencia en que lo blanco venía de ahí, de la semilla del hombre.
Y mientras tanto todo lo demás, lo que era la piel, la carne, la sangre, el pelo, y en esto hay que tener hay que tener un detallito en cuenta, que es que la mayoría de los judíos eran pelirrojos. Entonces era algo que ellos veían rojo y que esto lo sembraba la madre, porque tenían todavía la creencia de que venía la parte de la madre de la sangre de la menstruación. Era un punto de vista que, bueno, que coincidía con lo que eran las enseñanzas de los médicos, de los estudiosos griegos. Más adelante, en lo que es la Edad Media, bueno, fue un periodo bastante oscuro, por eso es que cuando estudiamos un poco de historia, pues la Edad Media es una edad oscura, en el que no hubo mucho desarrollo en prácticamente ninguna de las importantes ciencias, y este fue un desarrollo bastante lento. Un poco de los avances, fueron muy pocos los avances que se dieron en la embriología durante esta época. Y se creía, por ejemplo, acá tenemos el registro de lo que es el Corán, que el hombre venía de lo que era la mezcla de las secreciones entre el hombre y la mujer, algo parecido a lo que se venía hablando anteriormente, que la creación del hombre venía a partir de una pequeña gota, y todo esto también hace alusión a lo que es el semen como tal, y que era una semilla que, digamos, se plantaba en el útero a partir de los 6 días de la fecundación, que al principio todo humano tenía un aspecto inicial como de sanguijuela y que parecía una sustancia masticada. Este término es un poco chistoso, pero si ustedes ven, bueno, en el momento en el que hagan su práctica en la facultad, en el laboratorio, los embriones, los primeros embriones que se ven, no tienen una forma mmm, como tal, ¿no? O sea, no es algo evidente, no es fácil de ver. Jamás pensaríamos, incluso si llegáramos a verlo sin que nos dijeran que eso en algún momento formó parte del desarrollo de un ser humano, probablemente pensaríamos que no sé, que es un coágulo, que es una cosa ahí que no sabemos qué es. Por eso es que ellos decían, evidentemente, en un momento en el que no se encontraban los microscopios, que no existían aún, era lo más cercano a lo que ellos podían describir, una sustancia masticada. Un poco después vienen algunos estudios que hace Constantino el Africano, que también dejó algunos escritos, desarrolló lo que era la secuencia del embrión y hacía relación con lo que eran los planetas, y a lo largo de cada mes del embarazo hacía una relación diferente a lo que estaba ocurriendo. Esto era un concepto totalmente desconocido para la antigüedad. Durante este periodo de tiempo no se desvió mucho a lo que eran las teorías de hombres como Aristóteles, como Galeno, Hipócrates, que eran los que habían descrito más o menos qué era lo que ocurría. Si consideramos que durante todo este periodo de tiempo se asoció la fecundación a lo que era la sangre de la menstruación, podríamos entender lo que pasaba durante la época de la Edad Media y por qué era tan difícil para, por ejemplo, los reyes y reinas fecundar un hijo, ya que en aquella época pues las relaciones sexuales eran solo consentidas con el fin de procrear, pues entenderíamos que estaban errados en el momento en el cual decidían tenerlas, porque asociaban precisamente la fecundación con lo que era el momento del sangrado de la mujer, y evidentemente pues era difícil que consiguieran una fecundación en ese momento. Un poco después podemos encontrar en la historia lo que son ilustraciones como las que hizo el alemán Jacobo Ruff. Disculpen un poco la pronunciación de los nombres, pero bueno, algunos son un poco complicados. Durante esta época se encuentran muchísimas ilustraciones que representan el esquema de lo que era para ellos el feto en el interior del útero, y llama mucho la atención que siempre lo representaban como un niño completo, total y completamente formado. Y eso era lo que ellos consideraban que era la formación. Y pensaban que el desarrollo se daba a partir de un coágulo de sangre y el semen dentro del útero. Seguían pensando lo mismo que muchos años atrás. Bueno, el Renacimiento en todos los aspectos de la historia pues ha sido eso, el renacer, la iluminación, y trajo muchísimos avances en todos los sentidos.
Y bueno, la medicina no podía escapar justamente de estos avances. Durante esta época vimos grandes hombres en los que destacamos por mucho a lo que es Leonardo da Vinci, que no solo fue un artista, fue un arquitecto, un gran inventor, y que también hizo muchos estudios de lo que fue el cuerpo humano que lo ayudaron a sentar importantes bases en lo que es la historia de la ciencia. Y esto lo hizo gracias a que hizo disección de úteros gestantes, de los cuales desarrolló muchísimos dibujos, de sus grandes dibujos, y creó un método cuantitativo para la medición de lo que era el crecimiento prenatal, lo cual sentaba un precedente bestial en lo que era la época. Un poco después encontramos a William Harvey, que hablaba sobre que el desarrollo del embrión se daba a partir de una sustancia que parecía un huevo y que se formaba al unirse la semilla dentro del útero de la mujer. Aquí también hablaba un poco sobre que estos embriones eran segregados por el útero, lo cual pues evidentemente no era del todo cierto, o sea, todavía faltaba información para comprender lo que estaba sucediendo, para poder darse el desarrollo como tal. Un poco después, en 1672, tenemos el registro de también una persona que marcó tendencia a lo que es la embriología, que es Graf, porque una vez que fue creado el microscopio, aunque para el momento era bastante sencillo, se abrieron mil puertas en lo que era el estudio de la medicina. Acá encontramos el nombre de alguien súper importante para la embriología, para la ginecología, para la obstetricia, que es Graf, quien al observar con estos microscopios que existían para la época, pequeñas cavidades él hacía los estudios en el útero de los conejos, de las conejas. Descubrió que no era del útero de donde provenía realmente el aporte de la madre, sino que existía un órgano vecino que denominó el ovario. Y por eso es que Graf es un nombre que vamos a escuchar al momento de estudiar el ovario. Ya un poco más adelante vamos a entender un poco más de esto. Y el descubrimiento de esto pues lleva a lo que es el folículo de Graf, un poco más adelante, que es la manera en la que se denomina al folículo maduro, un tema que vamos a ver en el momento de la fecundación, en el momento de ver los ciclos de la mujer. Acá es la primera vez que estamos mencionando algo que es importante que conozcan el término, que es la primera vez que nombrando a un investigador se da origen al nombre con el que conocemos actualmente o que se conoció durante un tiempo, lo que es una estructura anatómica. Y esto se describe como un epónimo. En el estudio especialmente de anatomía es importante conocer los epónimos, porque a los profesores les gusta que conozcamos los epónimos. Al momento de hacer los exámenes prácticos, muchas veces nos piden los epónimos de las estructuras y hay que conocerlos. Sabemos que es un folículo maduro, pero sabemos que al mismo tiempo folículo de Graf va a significar lo mismo. Es muy importante que conozcan siempre los epónimos. Entonces, bueno, esta historia es bastante divertida, bueno, a mí me parece divertida, que es que, bueno, en 1677, Johann Hamm, quien era estudiante de medicina alemán, bueno, un día estaba probablemente aburrido y quiso estudiar algo. Y se puso a estudiar en un microscopio el señor. Entonces, bueno, quién sabe qué estaba haciendo él, quién sabe por qué estaba aburrido, quién sabe por qué se le ocurrió hacer ese experimento. Pero hizo un gran descubrimiento que marcaría tendencia, que marcaría una pauta en lo que era el estudio del espermatozoide. Que cuando él examinó en un microscopio, vio que había algo ahí que él pensó que eran pequeños animales. Veía algo que se estaba moviendo ahí. Y pensó en ese momento que, que esto que él estaba encontrando era gracias a una fermentación del semen. O sea, pensó que era algo que no era natural. Un poquito más adelante, alguien que también era un alemán, Leeuwenhoek, hizo de nuevo pues, un estudio y realiza la primera descripción detallada de lo que es un espermatozoide.
porque al contrario de Johann, él supuso que se trataba de un componente que era habitual en lo que era el semen. Entonces, bueno, esta fue la primera vez que se pensó que el espermatozoide era el que realmente estaba involucrado en lo que era la formación del nuevo individuo. Pensaron en aquel momento algo muy, muy curioso, que era que el humano venía completo y totalmente formado en lo que era el espermatozoide, que era una persona completamente formada en miniatura, que se encontraba ahí en el interior de esa culebrita, de ese animalito que veían en el semen, y que simplemente lo que pasaba era que él aumentaba de tamaño al introducirse en el cuerpo de la mujer. Algo que se pensó pues, durante un tiempo en lo que era la historia de la medicina. Porque no fue sino hasta mucho más adelante que se dieron cuenta que no era así. En 1759 se refutaron absolutamente todas las teorías que habían sobre la formación del embrión. Ahí fue cuando Friedrich Wolf realizó estudios y se comienza realmente a hablar sobre la existencia de pequeños cuerpos esféricos que estaban involucrados en lo que era el desarrollo. O sea, se empezó a hablar de lo que hoy conocemos como óvulos, tal. Y acá es donde se encuentra por primera vez el concepto de lo que es la división del embrión en capas, que en la actualidad pues todavía se describe en lo que es la descripción del disco embrionario. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Algo súper importante que Wolf añade a lo que es la teoría de la embriología es el concepto de epigénesis. Y es que esto habla sobre el desarrollo que realmente se ha dado, que la forma en la que se va creciendo y la forma en la que se iba diferenciando en células especializadas. Wolf también es un nombre que vamos a escuchar un poquito más adelante, porque también se le da el nombre a ciertas estructuras que son importantes para el sistema urinario, para el sistema genital, y que son los cuerpos y los conductos de Wolf, que son estructuras que, bueno, en la actualidad también las conocemos como mesonefros, como conductos mesonéfricos, pero bueno, eso es un tema que ya estudiaremos más adelante en lo que es el tema del sistema urinario. Luego encontramos a este italiano, que es Lazzaro Spallanzani, que en 1775 por fin logró aclarar que no solo era el espermatozoide el que estaba involucrado en el desarrollo del nuevo individuo, sino que también el ovocito estaba involucrado en esto. Y acá, bueno, se empiezan a describir lo que serían los primeros experimentos de inseminación artificial que tuvieron, digamos, que se registraron en la historia, que se iban realizando en experimentos con perros. Porque realmente, si estudiamos un poco más lo que es la inseminación artificial, fue algo que se dio en 1400 y que hay registros en los que un rey en particular hizo unas inseminaciones gracias a un médico judío para poder embarazar a su esposa y lograr el anhelado heredero. Pero bueno, eso ya es otro tema, un poquito de cultura general. Y bueno, gracias a estos experimentos con lo que era la inseminación artificial en perros, se dio a conocer que el semen era como una especie de agente fertilizante para el proceso de la fecundación. Después encontramos a Bomber, que también es un hombre bastante importante en lo que, sobre todo en la embriología, porque es considerado el padre de la embriología moderna, que a pesar de que las descripciones de los espermatozoides se habían realizado mucho tiempo atrás, aproximadamente habían pasado 150 años desde que se había logrado describir el espermatozoide, por primera vez él logra describir lo que era el ovocito dentro del folículo ovárico. Y en un estudio realizado por Bomber en el ovario de una perra en 1827, fue que se pudo realizar esta descripción de lo que era el ovocito. Fueron los estudios también de él en los que se evidencia que la fecundación se cementaba durante un proceso en el que iba pasando, en el que iba transcurriendo desde el momento de la fecundación, o sea, el ovocito
se fecundaba y al momento de ir bajando por la trompa hacia el útero, se iba produciendo una segmentación. Y que este fue un descubrimiento que se realizó importantísimo para describir lo que era el desarrollo embrionario, que se daba a través de una serie de fases que conocemos hasta hoy. Él fue el que nombró esta serie de fases, que fueron características de antecedentes que, que marcaron pauta en lo que conocemos hoy como las fases de desarrollo del embrión. Bueno, del embrión no, del proceso antes de la fecundación como tal. Y gracias a este descubrimiento de la serie de fases es que se conoce como el padre moderno de la embriología. Estos dos señores que están acá los vamos a ver también cuando veamos histología, que son nada y nada menos que los padres de la teoría celular, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, que fue en 1839, cuando son sus estudios registrados, que mencionan por primera vez lo que es la teoría celular, que el cuerpo estaba formado por células, lo que inevitablemente pues, pasó a la conclusión de que el embrión mismo era formado a partir de una célula que se iba dividiendo secuencialmente. Un cigoto que experimentaba divisiones celulares en las cuales sucesivamente se iban formando los tejidos y los órganos. De aquí en adelante, los medios para realizar investigaciones pues, fueron avanzando muy rápidamente hasta llegar a los avances que tenemos hoy en día, lo cual hizo que en muy pocos años el avance se viera bastante acelerado, cosa que, fíjense, estamos en 1830 y durante cuántos años se creyó que el ser humano venía de la sangre, de la menstruación y del semen como una semilla. Entonces, a partir de aquí todo sucedió muchísimo más rápido. La embriología es importante, es muy importante para lo que es la medicina. Y es que una de las primeras importancias que debemos entender es que esta cubre, como acá vemos, la laguna existente entre lo que es el desarrollo, el estudio del desarrollo prenatal y la obstetricia. Porque tenemos que entender qué pasa durante el periodo en el que la paciente es obstétrica, en el periodo en el que es una gestante, la medicina perinatal y la pediatría y la anatomía clínica por otro lado. Porque es importante el resultado de los estudios de todos estos procesos que se desarrollan durante la etapa prenatal, lo importante que resultan estos conocimientos en lo que es el área de la obstetricia para comprender todos aquellos procesos que ocurren durante estas etapas, las cuáles son los primeros cuidados que tiene que tener la gestante durante durante este periodo de tiempo. También la embriología pues, proporciona los conocimientos relativos a lo que es el comienzo de la vida, a los cambios que se producen durante todo el desarrollo prenatal, y esta gran importancia se relaciona también con esto, pues, con lo que es visto desde la importancia que tiene en general conocer todo lo que ocurre durante la etapa prenatal de la vida. Estas importancias de la embriología es fundamental que se las estudien, que las conozcan, porque suelen ser preguntadas en los quiz de embriología, suelen ser preguntadas en los parciales. Casi siempre es una pregunta sine qua non. Entonces, bueno, otra de las grandes importancias que tiene es que tiene un valor práctico, que es el de comprender las causas de las variaciones de la estructura humana. Tiene mucha importancia el estudio de la embriología al hablar sobre la variación de la estructura, qué es lo que puede llegar a ocurrir, cuáles son estas variaciones congénitas que se estudian durante el desarrollo prenatal. Hay ciertas variaciones en la estructura humana que podemos ver a simple vista en pacientes y que al conocer la causa, esto nos puede ayudar a diagnosticar con cosas bastante simples, con clínicas, con simplemente observar al paciente. Sabemos que más adelante veremos cuáles son las cosas que al ver nos pueden dar la señal de que no solo está ocurriendo eso, sino que también hay un daño en alguna otra parte del cuerpo que no es visible, pero que esta que sí es visible nos da la señal de que hay que poner una alerta allí. También la embriología es bastante importante para aclarar lo que es la
anatomía macroscópica y explicar las razones por las cuales esta puede ser anormal o normal. Conocer los detalles de la formación de la anatomía nos ayuda a comprender las razones por las que esto suele suceder. Más adelante en nuestros estudios de estos temas aprenderemos mucho sobre lo que es las anomalías, lo que es las que se pueden dar en cada una de las fases de desarrollo del hombre. Y algo que ha tomado mucha importancia en los últimos años del estudio de la medicina es la investigación y la aplicación de las células progenitoras, que también las conocemos como células madres. Y es que estas se utilizan para el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Así que esta es una de las importancias más actuales de lo que vendría a ser el estudio de la embriología. Podemos hablar sobre que la embriología tiene una relación con distintas áreas de la medicina. Yo realmente diría que tiene relación con todas, porque si es el momento en el que el hombre se desarrolla, en el que el ser se desarrolla, va a tener repercusión en todas las áreas que se desarrollan a partir de allí. Al momento del nacimiento, pues ya sería el pediátrico, en la cirugía, al momento de evaluar la anatomía, tenemos que conocer cuál es el origen de cada una de estas cosas, la obstetricia, la genética, la teratología. Justamente la teratología pues, habla sobre esas cosas, sobre las malformaciones que se van dando, y esas malformaciones cuando se dan justamente en el desarrollo del ser humano. Y esto es relacionado con la embriología, porque la embriología, como ya lo mencionamos, es el estudio desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. Entonces, bueno, la reproducción humana evidentemente es una relación grandísima. La oftalmología, la cirugía pediátrica, la neumología y neurociencia, la neurocirugía, la endocrinología, la patología, la traumatología, la ortopedia, todas las áreas tienen que ver con la embriología. La embriología se puede describir en tres. Hay tres áreas distintas de la embriología. La embriología descriptiva, que estudia lo que es la forma, la estructura, las relaciones de cada una de las estructuras. La embriología experimental, que sería el estudio como tal de los mecanismos que causan el desarrollo del individuo. Y la fisiología del desarrollo, que estudia las funciones del feto durante su desarrollo y cómo interaccionan con lo que sería la madre. Entonces, está bastante relacionado con la fisiología de lo que sería el embarazo. Hay términos descriptivos que ya hemos mencionado en la clase de anatomía, que digamos es un poquito un repaso, y hay algunos detallitos que se mencionan de manera distinta cuando hablamos de embriología, cuando hablamos de un embrión, pero son pequeños detalles bastante sencillos de recordar. Acá volvemos a ver, vemos el término descriptivo relacionado directamente con lo que es el embrión, y podemos ver que es la parte posterior o dorsal, la parte anterior o ventral. En la parte que habla de lo que es superior o inferior, hablaríamos de lo que es craneal o caudal, de la misma manera que hablamos en un individuo adulto. Acá también para los puntos de referencia pues encontramos lo que es proximal, lo que es distal, con el punto de referencia en la mitad, que sería como un eje longitudinal aproximadamente, y no hay mayores cambios, todo sigue siendo de la misma manera. La única diferencia la vamos a ver un poquito más adelante en lo que sería el plano frontal. Vamos a ver primero lo demás, frontal. Y acá hablamos de nuevo de los ejes, el eje longitudinal, el eje anteroposterior, que siguen siendo los mismos ejes que conocemos en la anatomía común y corriente, la anatomía silvestre. En el plano medial o sagital, pues vemos que se describe el embrión en la parte derecha, en la parte izquierda, lo mismo que veíamos en la parte de anatomía. Y en el plano frontal o coronal, aquí podemos ver, aquí es donde se añade, no está escrito de esta manera, pero por la posición en la que se encuentra el embrión, no solo vamos a hablar de un plano frontal, sino que también podríamos hablar de rostral. Y eso es un término que de repente cuando vamos a leer los textos, pues debemos recordar. Pero es sencillo de recordar porque sabemos dónde queda el rostro. El rostro queda en la parte frontal, en la parte anterior, en la parte ventral.
Entonces acá esto es simplemente un repaso de lo que ya vemos en anatomía. El plano transversal horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior no cambia absolutamente nada. Ajá. Acá, bueno, vamos a hablar un poco de lo que serían las etapas del desarrollo humano que se dividen en dos grandes etapas. Una etapa prenatal y una etapa postnatal. Esto es sencillo. La etapa prenatal es todo aquello que se da durante el momento, desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento. Esta etapa prenatal es justamente lo que nosotros estudiamos en embriología. Pero el desarrollo humano evidentemente no termina al momento del nacimiento, sino que también tiene una etapa postnatal, que sería el desarrollo del humano, que abarca desde el momento del parto como tal hasta el último periodo de la vida. Abarca desde abarcando el crecimiento y la maduración. Abarca hasta el momento en el que las personas ya son ancianas. Entonces la etapa prenatal está subdividida en lo que serían tres grandes etapas. Estas tres grandes etapas hay que aprendérselas, son muy importantes, las preguntan mucho en los quizzes. La primera es el preembrionario, que abarca desde el momento de la fecundación hasta la tercera semana. O sea, abarca, que ya aprenderemos más adelante, que abarca la fecundación, la segmentación, la blastogénesis, la implantación y la formación del disco bilaminar y trilaminar. Conceptos que aprenderemos en las siguientes clases. Después viene lo que sería el periodo embrionario, que aquí sí vamos a hablar de embrión a partir de este instante, que es a partir de la cuarta semana hasta la octava semana. Son 5 semanas en lo que podemos hablar de un embrión, o también lo podemos encontrar en los textos como periodo somítico. Más adelante sabremos por qué. Está relacionado con los somitas, es una palabra que vamos a leer mucho en embriología. Entonces, este periodo embrionario inicia con lo que es el plegamiento del disco trilaminar, que comienza justamente en la cuarta semana y bueno, termina ya en la octava semana. Después de esto viene lo que sería el periodo fetal, aquí sí hablamos ya de un feto y abarca, digamos, los procesos del desarrollo más importantes, no más importantes, porque todos son importantes, incluso cuando empezamos a ver las anomalías, pues la parte embrionaria es una de las partes más sensibles, por eso es que el primer trimestre como tal es tan importante en lo que es la formación del desarrollo tal como del bebé. Entonces el periodo fetal abarcaría desde lo que es el comienzo de la novena semana hasta el momento del nacimiento. Esto pues saben todos que varía un poco, no todos los niños nacen en la misma semana, pero digamos, la meta es que sea 40 semanas el embarazo. Y bueno, este periodo fetal comprende lo que sería el proceso de la histogénesis, el crecimiento corporal y también la integración. Después ya del nacimiento como tal, pues veríamos lo que es la etapa postnatal y comenzaría con lo que es la etapa neonatal, que muchos habrán escuchado el término neonatólogo y por eso sabemos que la parte, digamos, el periodo neonatal del individuo abarca los primeros 30 días de lo que es la vida extrauterina. Después de esto hablamos de una etapa de lactancia, que sabemos que es la etapa del lactante, sabemos que la lactancia está relacionada con la leche y aproximadamente es el primer año de vida. Después de esto no importa si el niño sigue lactando o no sigue lactando, pero después de esto ya hablamos de una etapa de infancia que abarca desde el final de la lactancia, o sea, a partir de los 13 meses de vida, hasta la pubertad. Y acá empezamos un poquito más complicado el establecer las fechas como tal de cada una de las etapas. Primero que nada porque hay estudios que dicen que la pubertad arranca a una edad, hay estudios que dicen que arranca en otra, y pues en la evidencia encontramos que hay personas que se desarrollan antes o personas que tienen un desarrollo tardío, por lo cual la pubertad pues marca su inicio. Cada uno de nosotros tiene un inicio distinto, por así decirlo. Entonces es un periodo súper importante porque es en el que
alcanza el desarrollo de los órganos reproductivos y bueno, se adquiere la capacidad de procrear. Comienza aproximadamente entre los 8 y los 9 años, pero esto no tampoco es una característica sine qua non, es una característica que a veces cambia un poco. La adolescencia abarca aproximadamente desde los 15 años hasta los 19 años, pero también hay muchas personas que, que dicen, muchos autores, que la adolescencia comienza mucho antes que eso. En la actualidad podemos ver niños de 12 años que ya comienzan a tener las características de un típico adolescente. Entonces, bueno, los años varían un poco dependiendo del individuo. Y un adulto que ya, bueno, sería la última etapa de desarrollo cuando, digamos, ya se alcanzó el desarrollo, ya no va a haber más desarrollo, ya no va a haber más crecimiento y más bien las células empiezan, digamos, a echar para atrás, empezamos a envejecer. Entonces, el adulto temprano comienza aproximadamente a los 19 años y abarca más o menos hasta los 25. A partir de ahí, pues ya sería un adulto como tal. Hasta llegar al periodo de la senitud, que ya sería la tercera edad, que digamos legalmente es entre los 60 y los 65, pero también depende del individuo. Entonces, para terminar un poco este primer tema, tenemos que mencionar lo que serían las alteraciones que pueden ocurrir en las etapas del desarrollo, que más adelante pues iremos viendo poco a poco qué es lo que va pasando, cuáles son estas alteraciones que ocurren, cuál determina qué tipo de malformación, qué tipo de anomalía, pero es eh, particularmente hay 5 tipos de alteraciones que pueden ocurrir. Primero, la gametopatía, que serían alteraciones en los gametos. Las blastopatías, que serían alteraciones en los blastocitos. Las embriopatías, que serían alteraciones en los embriones. Las fetopatías, que serían alteraciones ya en lo que sería el feto, que ya sabemos que por las etapas es a partir de cierto periodo del momento. Antes de eso, pues todo venía bien y de repente algo se alteró. Y las alteraciones de las blacopatías, perdón. Entonces, es importante saber que hay este tipo de alteraciones, que son 5 distintas, que pueden ocurrir en distintos momentos del desarrollo, pero hasta el momento pues no es importante saber cuál es cada una de ellas. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, ya con esto finalizamos lo que es la primera clase en biología, una clase que de repente les puede ser un poco tediosa a algunos, pero que a mí en particular me parece bonita lo que es la historia de cómo se vino dando el desarrollo como tal. Espero que les haya gustado y pronto seguiremos con estas clasecillas. Entonces, saludo para todos, que estén muy bien.